Pendientes de las noticias de las 7, me acompaña aquí en el noticiero el concejal Juan Manuel García Aya. Ayer en el recinto del Consejo Municipal se dio la sesión ordinaria del tema de la estratificación en el municipio de Honda. Y como tal, uno de los aspectos fundamentales que se tocaron con presencia de veedores, el alcalde de la ciudad de Honda, Richard Cardoso, la Secretaría de Planeación, comunidad afectada en general, que se hicieron presentes allí en el recinto del Consejo Municipal. Unos temas tocados fue este documento y otros más, pero este documento que usted presentó ante el Consejo Municipal, un documento emanado directamente del Departamento Nacional de Estadística, DANE, con fecha, este documento data del año 2017, en ese entonces era alcalde de la ciudad de Honda, el señor Juan Guillermo Beltrán Amortegui, y solicitó el asunto, dice el documento, sobre la estratificación urbana y rural del municipio de Honda. Concejal Juan Manuel García Aya, este documento que usted presentó de primera mano allí en el Consejo Municipal, amplíeme la información de este documento y, por supuesto, el contenido del mismo y, claro, esto relacionado con todo lo que fue esta importante sesión, tema estratificación. Bienvenido. Muy buenas para usted, doctora, para su equipo de trabajo, la teleaudiencia que se encuentra en sintonía en el día de hoy. Este documento es un documento emanado por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. El DANE es quien pide la metodología para la aplicación de la estratificación, revisión general o actualización de la estratificación en los municipios de nuestro país. Uno le causa mucha curiosidad cuando se manifiesta que fue el DANE quien le requirió al alcalde de ese entonces, en el año 2017, que se tenía que hacer la estratificación en el municipio de Honda. Pues, vuelvo y repito, es muy curioso porque quien envía un oficio al DANE es la administración municipal en cabeza de la secretaria de Planeación en el año 2017, donde le solicita al DANE que por favor le envíen la información para ellos proceder con la estratificación en el municipio de Honda. ¿Quién era la secretaria de Planeación de esa época? La arquitecta Luz Estela Ayala. Entonces ella le envía un oficio al DANE manifestándole que por favor el DANE le envíe la información porque el computador que tenía la Secretaría de Planeación se había dañado. Entonces el municipio o la alcaldía no tenía la información para proceder para el proceso de la estratificación en el municipio de Honda. Entonces, ¿qué le dice el DANE? El DANE le dice, no, nosotros no tenemos esa información la deben de tener, son ustedes como ente territorial. Entonces no se entiende por qué se le dice a la gente que era que el DANE los obligó. No se entiende porque aquí el DANE dice otra cosa. Y en uno de los apartes de ese documento, el DANE le dice: si ustedes no tienen la información, no pueden aplicar la estratificación porque ya se hizo en el año de 1998. Entonces, es muy curioso. Entonces, la pregunta es: ¿quién le solicitó a quién de que para realizar el procedimiento de la estratificación? Repito, el DANE en ningún momento obliga a ningún ente territorial a que tiene que hacer una estratificación. El DANE no sanciona. Entonces, pues aquí deja un manto de dudas porque el DANE le dice: no señor, esa información deben de tenerla son ustedes. Entonces, pues uno dice: ¿de dónde sacaron una información? ¿De dónde sacó la información la administración municipal en el año 2017 para proceder con los estudios del proceso de estratificación en el municipio de Honda? Lo que hace el DANE es enviarle la metodología, que son los pasos, que es algo totalmente diferente a la información de que ellos manifiestan de que debe tenerla el municipio, no el DANE. Entonces, pues la verdad que entonces uno dice, bueno, ¿cómo hicieron el proceso para contratar una consultoría
que costó alrededor de 180 millones de pesos para hacer el proceso de los estudios de estratificación. Ahora, para los municipios superiores a 30.000 habitantes, la norma establece de que sí se tiene que hacer un trabajo de campo, cosa que no se ha podido demostrar que la empresa que contrataron hizo el trabajo de campo. Cuando se habla de los municipios de 30.000 habitantes, se tiene que hacer un trabajo de campo por sectores. Y la pregunta es, yo quisiera que aquí viniera algún ciudadano que se le haya incrementado la estratificación y diga, sí, a mi casa fueron y me hicieron la visita y me hicieron la inspección, al menos del sector, del área. No lo hicieron, doctora. Entonces, eso crea pues un manto de dudas. Entonces, quiere decir que el proceso que se realizó en la administración anterior de los estudios tiene sus falencias, tiene sus errores. Aquí. Y por eso es que como concejal he venido solicitando que debido a lo antes expuesto, el señor alcalde busque la posibilidad de dejar sin efectos legales este decreto 0080 del año 2022. Aparte del documento que estamos, es un documento emanado del DANE, dice que en resumen ninguna entidad del orden nacional o departamental posee copias de los soportes técnicos actualizados de las estratificaciones adoptadas por los municipios o distritos. En tercer lugar, acorde con el parágrafo del artículo 13 de la ley 505 de 1999, la documentación técnica urbana o rural relativa a las estratificaciones es responsabilidad de las alcaldías. Y algo más, esta es la razón por la que las administraciones municipales deben hacer copias periódicas de la base de datos de la estratificación, lo que les permite solucionar situaciones como la descrita en la comunicación en mención, dado que es a través del módulo de adiciones y modificaciones de la base de datos que se puede mantener actualizada la estratificación adoptada, es decir, estratificar los de desarrollos urbanísticos y las viviendas nuevas, atender a reclamaciones de los usuarios en primera y segunda instancia y por el estrato asignado a sus viviendas, y tercero, revisar los estratos de las viviendas como cuando estos no corresponden con sus características actuales. También deben contar con el decreto de adopción, el plano de los estratos y el de las zonas, los formularios de estratificación diligenciados y el informe final, los manuales de metodología tipo y los formatos para atender las reclamaciones de los usuarios por el estrato asignado a sus viviendas y con los formatos para revisar estrato. Dice, en cuarto lugar, en cuanto al lugar, dice, ante la carencia de los soportes técnicos de la estratificación urbana adoptada en 1998, la solución es la realización de un nuevo estudio empleando la nueva metodología en el que el insumo principal es la información predial catastral. En este procedimiento metodológico, la unidad de estratificación es el área o conglomerado conformado por la subzona homogénea físico-económica, dentro de la cual se identifican como viviendas atípicas aquellas que presenten características distintas a las que predominan en su interior. Aparte del documento emanado directamente del DANE, de este documento es del año 2017 y fue entregado respuesta del DANE al alcalde de ese momento, que era Juan Guillermo Beltrán Amotegui. Para resumirlo de ese documento, lo que le dice el DANE es, si ustedes no tienen la información, ¿sí?, para hacer el procedimiento de la estratificación, no lo pueden hacer porque no tienen la información, doctora. Porque lo que argumenta la secretaria de Planeación de ese entonces es que el computador se les había dañado. Entonces, como se les dañó el computador, no tenían la información veraz, precisa y concisa para hacer el nuevo estudio. Entonces, ¿cómo así? Y vuelvo y repito, ningún alcalde en el territorio nacional ha sido metido a la cárcel, ni ha sido, sancionado o ha sido, suspendido porque no hacen la estratificación. Los alcaldes, cuando ven que un procedimiento no es acorde, no se ajusta a la realidad económica de los hogares, eso es un argumento claro para decir, mi ciudad, mi pueblo no está en condiciones
de realizar una nueva certificación porque la situación es muy difícil. En el caso de Honda, doctora, una oleada invernal 2010-2011, un tema de pandemia, el alto índice de desempleo que hay en el municipio de Honda. Aquí el 90% vive del rebusque, y perdone la expresión. A eso se le suma que aquí no han llegado multinacionales, no han llegado empresas, no han llegado industrias que generen empleo y cambien las condiciones de vida de muchos hogares en nuestro municipio. Y también le solicité ayer al señor gerente de Honda AAA, con el debido respeto, que se abstuviera de darle aplicación a ese decreto 0080 de mayo del 2022. ¿Por qué, Porque conlleva el desmonte de los subsidios del servicio de acueducto y alcantarillado, que para el estrato 1 está en el 35% y para el estrato 2 está en el 25%. Entonces un inmueble que está en el estrato 1, que está gozando de ese beneficio del 35% en los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo, y pasa al estrato 3, ¿qué pasa? Pierde el subsidio. Y los que están en el estrato 2, que pasaron al estrato 4, pues también pierden el subsidio. Entonces es un tema supremamente complicado. Yo ayer planteé que se debe realizar una firmatón, y le solicité al señor presidente del Consejo que él, como presidente del Consejo, entre todos elaboremos el documento para que los ciudadanos firmen este documento, solicitándole al señor alcalde que deje sin efectos el decreto 0080 de mayo ¿Para cuándo del 2022. arrancaría esa firmatón, concejal Juan Manuel García Haya, aquí en la ciudad de Honda, según la propuesta suya? La propuesta que yo le hice al señor presidente es que lo más pronto posible. ¿Pero fue votada ya o cómo está eso? 2, es una propuesta que lo hago como concejal al presidente del Consejo. Recae sobre el presidente del Consejo la responsabilidad de elaborar este documento para que sean los hondanos que firmen este documento. Pero eso, solicitando. ¿se haría una firmatón en Sí, Honda? señora, y le hago un llamado respetuoso a la presidenta de Asocomunal, a la señora Francia Elena Martínez Carrera, para que se una, para que también preste su labor como presidenta de Asocomunal en defensa de los hondanos, para realizar esta firmatón, y un llamado respetuoso a las veedurías para que entre todos unamos esfuerzos y realicemos esta firmatón, que lo único que busca es que el señor alcalde deje sin efectos ese decreto, porque es lesivo, va en contravía de los intereses económicos de los hondanos. Algo muy importante, el señor alcalde ayer, después de escuchar a la ciudadanía, después de escuchar los argumentos en por qué se debe derogar este decreto, dejó la ventana abierta para que bajo unos análisis él entre a derogar este decreto, doctora. Y aquí no se puede decir que el alcalde no tiene la competencia de hacerlo. Sí lo puede hacer, porque así lo establece la ley 505 del año de 1999 y la ley 732 de 2002, en su artículo 5, le da la potestad a los alcaldes que, por muchas razones, dentro de ellas el tema social, puede dejar sin efecto la aplicación del decreto de estratificación del municipio de Honda, doctora. Concejal, yo quiero llegar también a una parte importante que es bueno, porque usted sabe que aquí a la hora de informar hay que buscar el equilibrio informativo. Quiero invitar públicamente al señor exalcalde de Honda, el doctor Juan Guillermo Beltrán Amortegui, para que me explique, ¿no? Usted mostró este documento acá y lo mostró aquí a través de la cámara, pues quiero que el señor exalcalde pueda venir, porque es el derecho a él, la réplica, y es un derecho constitucional, doctor Juan Guillermo Beltrán Amortegui. Lo invito para que me cuente cómo fue este tema de la estratificación, cómo fue y que me cuente cómo fue el proceso, qué fue lo que ocurrió, cómo se hizo, porque él era el alcalde de esa época, claro, y usted lo está mencionando acá, concejal. Es el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento, opiniones, y la de informar y recibir información veraz
e imparcial y la de fundar medios masivos de información. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Pero entonces la respuesta del exalcalde de Honda, el doctor Juan Guillermo Beltrán Amortegui, para escucharlo a él, ¿verdad? Y que me cuente cómo fue todo esto sobre este documento que en esa época, en el año 2017, le contestó en esa época el DANE frente al requerimiento sobre el asunto de la certificación urbana y rural del municipio. Estaré esperando su respuesta, doctor Juan Guillermo Beltrán Amortegui. Aquí lo estaré esperando en las instalaciones del Canal 8 en la ciudad de Honda, para escuchar la versión suya sobre el documento que nos acaba usted de traer acá y que usted, concejal Juan Manuel García Haya, presentó ayer al Consejo Municipal de Honda. Estaremos en contacto, doctor Juan Guillermo Beltrán Amortegui, el alcalde de la ciudad de Honda. A ver, concejal, frente a todo lo acontecido ayer en el Consejo Municipal, ¿qué conclusiones, usted ya nos habla de una firmatón, pero qué conclusiones se pueden dejar a la comunidad que nos está dando en este momento y qué se va a lograr, qué se espera que se logre frente a esto que está sucediendo acá en la ciudad en cuanto al tema de la estratificación? Todo. Yo le quiero hacer una pregunta a la ciudadanía. ¿Estaban dadas las condiciones económicas para que se hiciera una revisión general de la estratificación en el municipio de Honda? ¿Era justo? ¿Era necesario? No. ¿Por qué no, doctora? Porque, vuelvo y lo repito, las condiciones económicas de la gran mayoría de los hogares hondanos son precarias. Mire, la gente ya no tiene ni cómo pagar los recibos de los servicios públicos domiciliarios. ¿Cómo nos vienen a decir que esa estratificación no afecta a los programas sociales del gobierno nacional? Uno de los requisitos cuando nosotros como padres de familia vamos a matricular a nuestros hijos a una universidad pública o privada, uno de los requisitos que piden es el recibo de la luz, y ahí aparece la estratificación. Entonces, si hay un beneficio para un joven que quiere estudiar en una universidad pública o privada, que dice que el estrato 1 tiene un beneficio y el estrato 2, pero si ya el muchacho aparece en el estrato 3 y en el estrato 4, ¿qué va a pasar? Pues va a perder muchos beneficios, y a esto se le avecina otra situación. En el plan de desarrollo, en el artículo 58, el gobierno está planteando que para entregar beneficios, ¿sí?, a los hogares más vulnerables en nuestro país, se tiene que aportar un tema que se va a crear que se llama el RUI, Registro Único de Ingresos. Entonces, si vamos a mirar el Registro Único de Ingresos y quede planteado de que también será con la estratificación, entonces, ¿qué va a pasar, señor bendito? Entonces, las condiciones no estaban dadas para hacer ninguna clase de revisión general a la estratificación del municipio de Honda. ¿Pero qué compromisos asumió realmente, ya para terminar la entrevista, el alcalde de la ciudad de Honda, el señor Richard Fabián Cardoso Contreras? Abrió la posibilidad, y eso hay que reconocérselo al alcalde, de que se va a sentar en unas mesas de trabajo ya con todos estos aportes, y los de las veedurías, los de los ciudadanos, de los de la ASO comunal, para entrar a revisar y determinar que haya la posibilidad ¿Para que cuándo deroguen. será esto? Él manifestó que hoy, si no estoy mal, se posesiona el Comité Local de Permanente de Estratificación en la Secretaría de Planeación, y ahí pues aspiramos que en el transcurso de la semana o más tardar la semana entrante ya se comiencen a dar esas mesas de trabajo, doctora. Entonces, aquí lo que se busca y lo que se pretende no es ir en contra de una administración. Y aquí hay unos que, cuando uno sale a defender los intereses de los hondanos, entonces dicen que es un politiquero o que es populista. Si ser populista es defender los derechos de los hondanos, pues apague y vámonos. Porque yo, durante toda mi permanencia en el Consejo, siempre he sentado mi posición y he estado en contra cuando veo que algún procedimiento va en contravía de los intereses de los hondanos. Doctora. Concejal Juan Manuel García Haya, muy amable por haber estado con nosotros aquí en las noticias de las 7. No, a usted, doctora, muchas gracias, a su equipo de trabajo y a la teleaudiencia. Pero vuelvo y repito,
no era justo, no era necesario y no estaban dadas las condiciones económicas para que se realizara una revisión general de la estratificación en el municipio de Honda, porque va en contravía de los intereses económicos de la gran mayoría de los hogares hondanos.